Constantinopla. Década de 1520. El Imperio Otomano resplandece en su apogeo. Suleimán el Magnífico gobierna sobre 3 continentes, sus ejércitos son invencibles, sus palacios brillan con oro y seda. Pero dentro de los muros del harén imperial, existe una regla que no está escrita en ningún decreto. Una ley tan antigua como el poder mismo. Di tu verdad, y morirás por ella. En el corazón de ese laberinto de mármol y secretos, una joven esclava ucraniana está a punto de reescribir 300 años de tradición otomana. Su nombre de nacimiento era Alexandra. La historia la recordará como Hürrem Sultán. La Alegre. Pero para quienes intentaron advertir al sultán sobre ella, no había nada de alegre en lo que estaba por venir. Porque en 1530, 17 personas habían intentado decirle a Suleimán la verdad sobre la mujer en su lecho. 17 personas pronunciaron las mismas palabras. Ninguna de ellas vivió lo suficiente para ver el amanecer. Esta es una historia sobre poder. Sobre supervivencia. Sobre el precio mortal de decir la verdad cuando la verdad amenaza al amor de un emperador. Y sobre la pregunta que nadie se atrevió a formular en voz alta. ¿Qué escuchó exactamente Suleimán sobre Hürrem, que convirtió cada advertencia en una sentencia de muerte? Septiembre de 1520. El sultán Selim muere inesperadamente. Su hijo, Suleimán, de apenas 26 años, es llamado desde la provincia de Manisa para ocupar el trono más poderoso del mundo. En ese mismo momento, ella llega. Capturada durante una redada tártara en su aldea natal de Roatín, a 68 kilómetros al sureste de Leópolis, en lo que hoy es Ucrania occidental. Tenía 15, tal vez 16 años. Cristiana ortodoxa. Hija de un sacerdote, según algunos relatos. La arrastraron encadenada hasta el mercado de esclavos en Kaffa, Crimea. Desde ahí, transportada por barco hasta Constantinopla. Imagina ese viaje. El olor a mar salado mezclado con sudor y miedo. El crujido de las cadenas. El llanto silencioso de otras mujeres que sabían que jamás volverían a casa. Alexandra no lloraba. Observaba. Cuando llegó al palacio de Topkapi, fue seleccionada para el harén imperial. 300 mujeres ya vivían ahí. 300 almas atrapadas en jaulas doradas, compitiendo por una sola cosa, la atención del sultán. Porque esa atención significaba poder. Significaba hijos. Significaba supervivencia. Esa primera noche, Alexandra contó las mujeres en su dormitorio compartido. 127. Todas más experimentadas. Todas más hermosas, según los estándares del harén. Todas más peligrosas. Se durmió sobre seda fría, en un palacio que olía a bergamota y agua de rosas, y debajo, siempre debajo, el olor agrio del miedo. 3 meses. Eso fue todo lo que tardó. 3 meses desde el día en que pisó el harén hasta el momento en que se convirtió en la favorita indiscutible del hombre más poderoso de la tierra. Suleimán la llamó Hürrem. La Alegre. Porque su risa resonaba en corredores donde antes solo había existido el silencio calculado de la supervivencia política. Pero esa risa, esa maldita risa, para las otras mujeres sonaba como una declaración de guerra. Gulbaar tenía 28 años. Originaria de Circasia, había servido 8 años en el harén sin jamás captar la mirada del sultán. Observó a esta adolescente extranjera romper cada regla, reírse en voz alta, hablar directamente a Suleimán sin permiso, negarse a los rituales de sumisión que todas las demás habían perfeccionado. 10 meses después de la llegada de Hürrem, encontraron el cuerpo de Gulbaar en los baños del harén. Ahogamiento, dijeron. Un resbalón sobre el mármol mojado. Pero sus manos mostraban heridas defensivas. Nadie investigó.
Nadie preguntó. Porque para entonces, todos en el palacio habían aprendido algo fundamental. Las personas desaparecían alrededor de Hurrem Sultán. Y el sultán no quería escuchar al respecto. Hay un sonido que define ese periodo. No gritos. No súplicas. Silencio. El sonido de pasos en los corredores de la arena a medianoche. Rápidos. Decididos. Luego, deteniéndose frente a una puerta específica. 1, 2, 3. Cuando los pasos se detenían frente a tu puerta, dejabas de respirar. Esperabas. A veces, los pasos continuaban. Escuchabas cómo se alejaban, y el aire regresaba a tus pulmones como una segunda oportunidad. Pero otras veces, la puerta se abría. Y el silencio que seguía pesaba más que cualquier piedra. Sin gritos. Sin evidencia. Solo ausencia. En la mañana, alguien faltaba en el desayuno. Su lugar permanecía vacío. Sus pertenencias desaparecían antes del anochecer. Y nadie, absolutamente nadie, pronunciaba su nombre nunca más. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Brujería. Era la única explicación que tenía sentido para ellos. ¿Cómo más podía una esclava adolescente, extranjera, cristiana, sin conexiones políticas ni entrenamiento en las artes del harén, cómo podía destrozar 300 años de tradición otomana en cuestión de meses? La bruja rusa, murmuraban en los pasillos. Hechizos de sus tierras paganas, decían los sirvientes. Ha embrujado al sultán con magia oscura, escribían los diplomáticos italianos en sus informes a Roma. Y tal vez tenían razón. Pero no de la manera que imaginaban. Porque la verdadera magia de Hurrem no estaba en pociones ni conjuros. Estaba en esto. Estudiaba. Mientras las otras concubinas perfeccionaban su maquillaje y practicaban danzas seductoras, Hurrem aprendía turco otomano. Matemáticas. Astronomía. Geografía. Diplomacia. Literatura. Historia. En el palacio de Edirne, los arqueólogos han encontrado sus herramientas de alquimia, viales de vidrio, morteros para hierbas, equipos de destilación para crear perfumes. ¿Brujería? No. Química. Pero en un imperio donde las mujeres del harén se suponía que debían ser hermosas y silenciosas, el conocimiento se veía exactamente igual a la hechicería. Primer año de su ascenso. Hurrem da a luz a su primer hijo, Mehmed. El poder de una concubina en el Imperio Otomano se medía en una sola unidad, hijos varones. Porque los hijos varones significaban posibles herederos. Y los posibles herederos significaban que tu supervivencia estaba garantizada, al menos hasta que el próximo sultán tomara el trono. Pero había un problema. Mahidevran Sultán. 10 años mayor que Hurrem. Circasiana. Y lo más importante, madre de Mustafa, el hijo mayor de Suleimán. El heredero aparente. El príncipe que todos asumían que algún día gobernaría el imperio. Durante una década, Mahidevran había sido la favorita del sultán. Había dado a luz al futuro de la dinastía. Su posición estaba asegurada. Hasta que una adolescente ucraniana con risa escandalosa y ambición ilimitada apareció de la nada. Y Mahidevran perdió todo en 18 meses. La confrontación física fue inevitable. Los detalles exactos varían según las crónicas, pero el resultado es indiscutible. Mahidevran atacó a Hurrem. Arañó su rostro. 3 cortes profundos en la mejilla izquierda. Arrancó su cabello. Gritó lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir. Bruja rusa. Has hechizado a mi sultán con tu magia del diablo. Las sirvientas la separaron.
Mahidevran esperaba el castigo de Hurrem. Exilio, tal vez. Humillación pública. No esperaba lo que vino. Suleimán visitó las habitaciones de Hurrem. Vio las heridas. Los arañazos sangrientos. El cabello desgarrado. Y algo en sus ojos cambió. No fue a consolar a Mahidevran. No medió entre las dos mujeres. Simplemente dio una orden. Mahidevran y su hijo Mustafa serían exiliados a Manisa. 600 kilómetros de distancia de Constantinopla. 600 kilómetros del oído del sultán. El mensaje era cristalino. Atacar a Hurrem no era atacar a una concubina. Era atacar al sultán mismo. Mahidevran comprendió su error en el momento en que los guardias vinieron, no por Hurrem, sino por ella. Su hijo, el futuro sultán, ahora crecería a 600 kilómetros de la influencia de su padre. Los hijos de Hurrem crecerían en el palacio. Las matemáticas serán simples y brutales. Pero las heridas en el rostro de Hurrem sanaron. Dejaron cicatrices tenues, apenas visibles. Y aquí está el detalle más escalofriante. Hurrem se negó a usar cosméticos para ocultarlas. Las llevaba como medallas de victoria. Esto era guerra psicológica de un nivel que el harén nunca había presenciado. Cada vez que alguien veía esas marcas, recordaban, la mujer que atacó a Hurrem ya no estaba. Su hijo ya no estaba. Sus sueños de poder evaporados. Y Hurrem seguía aquí. Más fuerte. Más protegida. Más peligrosa. Las cicatrices no decían, fui víctima. Decían, gané. Pero los rumores no se detuvieron. Si acaso, se intensificaron. Aisé tenía 22 años. Originaria de Crimea. Una concubina menor que nunca había sido llamada por el sultán, pero que servía a las damas mayores del harén. En 1524, la escucharon decir a otra sirvienta. Dicen que lee libros extraños. Que quema hierbas a medianoche. Que susurra en idiomas que nadie conoce. La mitad de esto era cierto. Hurrem estudiaba obsesivamente. Su laboratorio de alquimia funcionaba hasta altas horas de la noche. Hablaba polaco, ucraniano, turco-otomano, y estaba aprendiendo árabe para leer textos religiosos directamente. La otra mitad era paranoia. Pero en el Imperio Otomano de 1524, la línea entre educación y brujería dependía enteramente de quien estaba aprendiendo. Un hombre estudiando astronomía era un erudito. Una mujer esclava extranjera haciendo lo mismo era sospechosa. Aisé fue encontrada muerta 8 días después de esa conversación. Sin marcas. Sin explicación. El médico del harén registró enfermedad repentina. Las mujeres restantes dejaron de hacer preguntas. Y luego estaban los oficiales. Un eunuco del palacio, aproximadamente 35 años, fue escuchado diciéndole al gran visir: la chica rusa usa artes oscuras de sus tierras paganas. 3 días después, fue reasignado a un puesto en Yemen. Murió de fiebre antes de que terminara el mes. Su reemplazo nunca volvió a pronunciar el nombre de Hurrem en voz alta. Iskender Çelebi, gran visir, aproximadamente 50 años. Había servido al padre de Suleimán. Representaba la vieja guardia amenazada por el cambio. En una reunión privada del consejo, intentó un enfoque político. Mi sultán, el pueblo habla mal de la influencia de la mujer rusa. Por la estabilidad del imperio. No llegó más lejos. La voz de Suleimán, tranquila, ¿qué pueblo? Iskender no nombró a nadie específicamente. Error mortal. Si las acusaciones son serias,
nombra a los acusadores. Si no lo son, deja de hablar. Fue ejecutado meses después por cargos de traición no relacionados. El mensaje fue recibido. La legitimidad de Hurrem no era debatible. Entonces, ¿cuál era la verdad? ¿Era Hurrem realmente una bruja? No. Pero entendía algo que sus rivales no comprendían. En un mundo donde el poder se transmitía a través de hijos varones, donde la supervivencia dependía de la atención del sultán, donde cada mujer era simultáneamente una prisionera y una competidora. El conocimiento era la única arma que no podían quitarte. Podían exiliarte. Podían matarte. Podían reemplazarte con una concubina más joven y más hermosa. Pero no podían borrar lo que habías aprendido. No podían deshacer tu comprensión de cómo funcionaba el sistema. Y si entendías el sistema mejor que nadie más, podías manipularlo. Podías sobrevivirlo. Podías conquistarlo. Suleimán hace lo impensable. Se casa con Hurrem. Es el primer sultán otomano en casarse con una concubina en más de 300 años. No desde Bayezid II en 1511. La tradición dictaba que los sultanes no se casaban. Mantenían harenes. Tenían favoritas. Producían herederos. Pero el matrimonio implicaba legitimidad. Implicaba igualdad. Implicaba que una mujer no era propiedad sino compañera. Y eso destruía todo el sistema de poder en el que se basaba el harén. Cuando Suleimán colocó el anillo en el dedo de Hurrem, cada mujer en ese palacio supo. Las reglas habían cambiado. ¿Y si las reglas habían cambiado para Hurrem? ¿Qué más podría cambiar? Pero hay algo que nadie menciona sobre ese matrimonio. Algo más oscuro. Hurrem no fue liberada porque Suleimán la amara. Fue liberada porque ella se lo pidió. Según el historiador francés Fontenelle, Hurrem planeó cada paso. Primero, pidió instrucción en la religión musulmana. Suleimán, encantado, supervisó personalmente su educación religiosa. Segundo, se convirtió al Islam en una ceremonia pública. Suleimán estaba extasiado. Su favorita ahora compartía su fe. Tercero, aquí está el golpe maestro. Hurrem le dijo que su nueva religión no le permitía tener relaciones sexuales con un hombre con quien no estuviera casada. Suleimán resistió 3 días. 3 días sin acceso a la mujer que había dominado sus pensamientos durante una década. Al 4.º día, se casó con ella. Ahora piénsalo. Hurrem convirtió su conversión religiosa, un acto que se suponía la sometía, en la palanca que le otorgó el estatus de esposa legítima. Usó las leyes religiosas del Islam para obligar la mano del hombre más poderoso del mundo. ¿Eso es brujería? No. Eso es genio estratégico. Y eso es precisamente lo que la hacía tan aterradora. Porque si podía manipular al sultán para que se casara con ella, ¿qué más podría manipularlo para hacer? Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Porque Hurrem tenía 6 hijos con Suleimán. Mehmed, nacido en 1521. Mirima, nacida en 1522. Abdullah, nacido en 1525, murió en la infancia. Selim, nacido en 1524. Bayezid, nacido en 1525. Ziangir, nacido en 1531, con una deformidad espinal que significaba que nunca podría gobernar. Y luego estaba Mustafa, el hijo de Mahidevran, nacido en 1515. El mayor. El obvio heredero. Popular entre los genízaros. Probado en combate. Inteligente. Carismático. El futuro sultán.
A menos que existe una ley en el Imperio Otomano. Una ley tan antigua como brutal. Kanun-i-Qatl. La ley del fratricidio. Codificada por el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Cualquiera de mis hijos que herede el trono, es apropiado que mate a sus hermanos para preservar el orden mundial. Léelo de nuevo. No era opcional. No era una sugerencia. Era ley. Un trono. Un sultán. 0 hermanos vivos. Imagina ser Hurrem en 1533. Acabas de casarte con el sultán. Tus hijos son príncipes legítimos. Pero hay un problema matemático que te mantiene despierta cada noche. Mustafa es el mayor. Mustafa es el heredero aparente. Cuando Suleimán muera, y Mustafa tome el trono, la ley del fratricidio es clara. Mustafa ejecutará a Mehmed, a Selim, a Bayezid. Tal vez perdonará a Ciangir por su discapacidad. Tal vez no. ¿Y tú, la madrastra extranjera que robó el lugar de su madre? ¿Crees que Mustafa te dejará vivir? Hurrem no era una asesina psicópata. Era una madre haciendo matemáticas. 6 hijos. Un trono. La ley del fratricidio. Alguien tiene que morir. La única pregunta es, ¿serán los tuyos, o será él? Y aquí está la parte que nadie quiere admitir. Hurrem no inventó este sistema. No creó la ley del fratricidio. No diseñó un imperio donde la supervivencia requería asesinato. Simplemente, se negó a ser la perdedora en un juego que los hombres habían estado jugando durante siglos. Ya pasa. Comandante militar, 45 años. Amigo cercano del príncipe Mustafa. En una reunión con Suleimán, comete un error catastrófico. Príncipe Mustafa es amado por los ejércitos, mi sultán. Cuando tome el trono, no dijo sí. Dijo, ¿cuándo? Implica inevitabilidad. Implica que la muerte de Suleimán es solo un periodo de espera antes del reinado de Mustafa. Se da cuenta de su error a mitad de la oración. Ve el rostro de Suleimán cambiar. Escucha la pausa. 3 semanas después, acusado de malversación. Ejecutado. Mustafa pierde un poderoso aliado. Este es el patrón que Hurrem perfeccionó. No necesitaba mentir. No necesitaba inventar acusaciones. Solo tenía que esperar. Identificar a los partidarios de Mustafa. Esperar a que uno cometiera un paso en falso. Amplificarlo hasta convertirlo en un crimen capital. Y cada vez que alguien caía, Mustafa quedaba más aislado. Más vulnerable. Más cerca de la ejecución. 15 de marzo de 1536. Una noche que cambiaría todo. Ibrahim pasa cena con el sultán. Ibrahim, el gran visir. El hombre más poderoso del imperio después de Suleimán. Pero más que eso, amigo de la infancia. Compañero de juegos. Hermano en todo excepto en sangre. Suleimán había elevado a Ibrahim desde la esclavitud hasta las alturas del poder. Lo casó con su propia hermana, Atice Sultán. Los diplomáticos italianos lo llamaban Ibrahim el Magnífico. Durante 13 años, su palabra era ley igual que la del sultán. Pero Ibrahim había cometido un error. Varios errores, en realidad. Había apoyado a Mustafa. Había cuestionado la influencia de Hurrem en asuntos de Estado. Había dado audiencias a embajadores extranjeros sin que Hurrem estuviera presente. Había nombrado gobernadores que ella se oponía. Y supuestamente, había dicho: la mujer rusa se cede. Esa cena,
Esa última cena fue inusualmente tranquila. Suleimán hacía preguntas extrañas. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Antes de todo esto, Ibrahim asume nostalgia. No reconoce que es un interrogatorio. Intenta advertir una vez más. Mi sultán, la sucesión debe manejarse delicadamente. Mustafa tiene el amor del ejército. Si algo parece injusto, la expresión de Suleimán se congela. ¿Parece injusto? ¿Estás sugiriendo que yo sería injusto? Momento fatal. Ibrahim retrocede. Nunca, mi sultán. Hablo solo de percepción, de... Suleimán lo interrumpe. Estoy cansado. Duerme aquí esta noche. Terminaremos esto mañana. El mañana nunca llegó. Ibrahim durmió en las habitaciones de invitados del palacio. Se despertó con manos alrededor de su garganta. Verdugos mudos. Sordomudos específicamente, para que nunca pudieran testificar. Se dio cuenta en sus últimos segundos. Esto es obra de Hurrem. Y permiso de Suleimán. Ahora son la misma cosa. 3 a 4 minutos. Ese es el tiempo que toma morir por estrangulación. No es instantáneo. No es misericordioso. Es asfixia. Pánico. Oscuridad gradual. El cordón de seda, hermoso, suave, caro, presionando contra la tráquea. Sin sangre. Sin desorden. Solo presión, y luego silencio. Por la mañana, Atice Sultán, esposa de Ibrahim, hermana de Suleimán, irrumpió en la sala del trono. Gritó. Asesinaste a mi esposo. A tu amigo. ¿Por qué? ¿Por esa bruja rusa? Suleimán permaneció inmóvil. No se defendió. No lo negó. Finalmente habló. Ibrahim me traicionó. ¿Cómo? Eso no es tu asunto. Atice se dio cuenta. No hay traición. Nada que Ibrahim hiciera justifica la muerte. Lo que significa que la razón real es indecible. Abandonó el palacio ese mismo día. Nunca regresó. Se negó a reconocer la existencia de Hurrem por el resto de su vida. Y aquí está la evidencia más condenatoria. Suleimán dejó que su hermana se fuera, en lugar de explicarse. Porque no había explicación. Solo esto. Ibrahim había hablado contra Hurrem. Y hablar contra Hurrem se había vuelto indistinguible de hablar contra Suleimán. Proteger a Hurrem se había vuelto indistinguible de proteger el ego de Suleimán. Y para 1536, esas dos cosas eran idénticas. Después de Ibrahim, nadie más advirtió. Rustem Pasha, oficial en ascenso, recientemente casado con Mirima, la hija de Hurrem, observó cuidadosamente. Aprendió la lección crucial. Ibrahim cayó porque se opuso a Hurrem y le recordó a Suleimán su vida antes de Hurrem. 2 peligros. Rustem eligió la estrategia opuesta, convertirse en aliado absoluto de Hurrem. Eventualmente sucedió a Ibrahim como gran visir. 17 años después, orquestaría la etapa final de la destrucción de Mustafa. Los sobrevivientes en la era de Hurrem son aquellos que entendieron. No navegas entre Hurrem y Suleimán. Te conviertes en extensión de la voluntad de Hurrem, que ahora es extensión del ego de Suleimán. La separación entre ellos se ha disuelto. Oponerse a uno es oponerse a ambos. Y así, el silencio se volvió total. 17 personas habían intentado advertir al sultán. 17 personas habían dicho la verdad. 17 personas murieron. Y la verdad era esta.
Hürrem haría absolutamente cualquier cosa para asegurar que sus hijos sobrevivieran la sucesión otomana, incluido orquestar la ejecución del hijo mayor del sultán. No era una teoría conspirativa. No era brujería. Era supervivencia estratégica en un sistema construido sobre sangre. Mustafa tiene 38 años. Gobernador provincial. Comandante probado. Amado por los soldados. Suleimán lo llama a su tienda de campaña durante una campaña militar. Mustafa entra. Los verdugos están esperando. El cordón de seda alrededor de su cuello. Suleimán observa. Su hijo, su primogénito, su heredero obvio, muere frente a él. ¿Por qué? Porque Hürrem había pasado 17 años asegurándose de que Suleimán entendiera las matemáticas. Un trono. Múltiples hijos. La ley del fratricidio. Alguien tiene que morir. Y ella se había asegurado de que no fueran los suyos. 15 de abril de 1558. Hürrem Sultán muere. Causas naturales. Pacíficamente, en su cama. Aproximadamente 58 años. En el Imperio Otomano, rodeada de personas que había destruido. Eso contaba como un milagro. O tal vez contaba como ganar. Suleimán la lloró como nunca había llorado nada. Escribió poesía. Visitó su mausoleo obsesivamente. 8 años después, en 1566, murió. Lo enterraron junto a ella en el complejo de la mezquita de Suleimaniye. Juntos para siempre. El amor más grande del Imperio Otomano. Y el más mortífero. El hijo de Hürrem, Selim II, tomó el trono. Su primer acto como sultán. Ejecutar a su hermano Bayezid. Y a los 5 hijos de Bayezid. 6 ejecuciones. 6 miembros de su propia familia. Porque la ley del fratricidio era clara. Un sultán. Un trono. 0 hermanos vivos. Hürrem había pasado décadas asegurándose de que su hijo fuera quien tomara esa decisión, en lugar de sufrirla. Entonces, ¿qué era la verdad sobre Hürrem que mató a 17 personas? No brujería. Educación. No veneno. Política. No seducción. Estrategia de supervivencia. La verdad que nadie sobrevivió para contar era esta. Hürrem haría cualquier cosa, para mantener vivos a sus hijos. Y en un sistema donde la supervivencia de sus hijos requería la muerte del hijo de otra mujer. No titubeó. No se disculpó. Simplemente, ganó. ¿Eso la hace un monstruo? Tal vez. ¿O la hace una madre operando dentro de un sistema monstruoso? También tal vez. La pregunta que nadie quiere hacer es esta. ¿Qué dice sobre el Imperio Otomano que comportarse racionalmente dentro de sus reglas requiere actos que llamamos malvados? ¿Y qué dice que reservamos nuestro juicio más duro para la mujer que tuvo éxito, no para los hombres que construyeron el sistema? 300 mujeres vivían en el harén durante el reinado de Suleimán. La mayoría murieron anónimas. Sin nombres registrados. Sin historias preservadas. Solo las mujeres conectadas a nacimientos sultánicos o escándalos mayores aparecen en las crónicas. Las demás limpiaban las habitaciones de Hürrem. Servían sus comidas. Presenciaban sus conversaciones estratégicas. Podían haber advertido. Podían haber testificado. Eligieron el silencio. Porque, ¿quién creería a una mujer esclava sobre la esposa del sultán? Porque advertir requiere poder para respaldarlo. Ellas no tenían ninguno. Porque la supervivencia en el harén significaba invisibilidad política.
Las mujeres más exitosas del harén son aquellas que la historia nunca registra. Vivieron. Murieron. Fueron reemplazadas. Su silencio era sabiduría. En 1560, después de que tanto Hurrem como Suleimán habían muerto, una mujer anónima del harén, aproximadamente 60 años, dio testimonio a un historiador. La gente preguntaba si era una bruja. No lo era. Era una prisionera que aprendió las reglas de la prisión mejor que nadie. El resto de nosotras solo rezábamos para ser pasadas por alto. Hurrem se negó a ser pasada por alto. Eso no es magia. Eso es estrategia. Y en este palacio, la estrategia se ve como brujería porque preferimos culpar a las artes oscuras que admitir que una esclava ucraniana superó a un imperio. El mausoleo de Hurrem todavía se encuentra en Estambul. Octagonal. Con cúpula. Decorado con azulejos de Iznik. Hermoso. Los turistas lo visitan hoy. Algunos ven una heroína romántica. Otros ven una maestra manipuladora. El edificio sostiene todas las interpretaciones simultáneamente, sin resolverlas. Y tal vez esa es la verdad más honesta. Hurrem Sultán era demasiado complicada para etiquetas simples. Demasiado traumatizada por la esclavitud para ser juzgada por los estándares de aquellos que nacieron libres. Demasiado inteligente para ser descartada como malvada. Demasiado despiadada para ser romantizada como heroína. Víctima y perpetradora. Esclava y emperatriz. Madre amorosa y asesina política. Todo al mismo tiempo. Comenzamos con una pregunta. ¿Qué escuchó Suleimán sobre Hurrem que nadie más sobrevivió para contar? Ahora lo sabes.